Hola muchachos, buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora vean esto. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro último bloque del programa, que es el bloque número 3, conocido como química del carbono. Obviamente aquí lo que tenemos que hablar es de lo que es la química orgánica, es química del carbono. En esta parte es importante hacer notar que casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ya sea por ejemplo las hojas que van a leer, la comida que están consumiendo, la ropa que van a lavar, la ropa que traen puesta, etcétera, esta varita, el carro, la gasolina, etcétera, etcétera, son cosas que están hechas a base del elemento llamado carbono y que que antiguamente era conocida la química orgánica como la química de los compuestos que procedían de los seres vivos. Fue en el siglo XVII cuando Thorben Bergham fue el que determinó que la química orgánica era la química que era producida por los seres vivos. Es decir, para que tuvieras un compuesto orgánico, este tenía que proceder de un ser vivo. Y se adoptó ahí un concepto conocido como el concepto de vitalicismo, el cual decía que había una fuerza vital que hacía que las cosas que tenían carbono, pues obviamente tuvieran la característica de ser orgánicos, puesto que estaban basados en la fuerza vital. Esta es una teoría sobre el origen de la vida conocida como vitalicismo, que viene un poquito después de lo que es la teoría de la generación espontánea. Bueno, fue hasta 1828 cuando Friedrich Wöhler logra hacer un experimento que cambia todo el concepto de la química orgánica. El experimento consiste en tomar sales de cianato de amonio, hacer el experimento y sintetizar a base de estas sales de cianato de amonio la urea. La urea, que es un compuesto que era típicamente producido por los seres vivos, y es la primera vez que se logra hacer un compuesto orgánico a partir de un compuesto inorgánico, cambiando el concepto de lo que es la química orgánica. Y a partir de ese momento la química orgánica se define de la siguiente manera. Química orgánica es la encargada de estudiar los compuestos de carbono. Compuestos de carbono tales como compuestos orgánicos. Obviamente todos los compuestos orgánicos contienen carbono, que sería el elemento básico para la vida. Las moléculas orgánicas los incluyen. Por ejemplo, hay moléculas como son las proteínas que son parte estructural de nuestro organismo, como por ejemplo la hemoglobina o como por ejemplo la queratina, que forma parte de mi pelo, de mi piel, etc. Pero son las que me van a ayudar a estructurar mi cuerpo. Otro serían los lípidos. A los lípidos los conocemos como grasas. Las grasas son la sustancia que podemos considerar como la encargada de regular la temperatura de los seres vivos, aunque en ocasiones también se menciona como que es un almacén de energía. Bueno, hay grasas de diferente tipo, hay grasas clasificadas como aceites, otros como mantecas, hay fosfolípidos, que serían lípidos compuestos, etc. Carbohidratos. Los conocemos con el nombre de azúcares y existen muchos tipos de carbohidratos clasificados en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Entre los monosacáridos importantes tenemos al más importante de todos, que sería la glucosa, que es la molécula de la cual obtenemos la energía. Por eso la conocemos como el azúcar de la sangre, y eso nos ayuda a sintetizar la energía que utilizamos durante el día. ¿Existe algún otro azúcar importante, como por ejemplo puede ser un disacárido, conocido como lactosa, que sería el azúcar de la leche? Y existen otros más, como por ejemplo la sacarosa, que sería un disacárido que conocemos con el nombre de azúcar, el azúcar de mesa, el que le echamos al café. Bueno, y otra molécula orgánica importante que contiene carbono serían los ácidos nucleicos. Dos tipos de ácidos nucleicos: ARN, ácido ribonucleico, que es el encargado de sintetizar proteínas, y el ADN, que es el encargado de las características hereditarias dentro de nuestra especie. Sí es cierto que la química orgánica estudia los compuestos que tienen carbono, pero hay excepciones. Por ejemplo, aquellos que son carbonatos, bicarbonatos, cianuros y otros compuestos sencillos, como el dióxido de carbono, son compuestos que no son estudiados por la química orgánica, lo estudia la química inorgánica. La química orgánica se refiere más bien a los compuestos que forman parte de la vida de los seres vivos. Esta parte es importante porque tenemos que conocer perfectamente lo que es la estructura del carbono, si en realidad queremos entender lo que es la química del carbono, cómo funciona, cuál es su hibridación, cuál es su configuración electrónica, qué es lo que viene a continuación. Bueno, continuando con lo que es la estructura del carbono, sabemos que el carbono es uno metal que se encuentra en la tabla periódica en el grupo 4A.
conocido como la familia conocida como la familia del carbono. Su valencia es más o menos 4, por lo tanto sabemos que va a tener la característica de ser un átomo tetravalente, es decir, va a tener 4 valencias. Un carbono tiene la capacidad de formar entonces 4 enlaces, que más adelante pues, vamos a ver que pueden ser sencillos, que pueden ser dobles y que pueden ser triples, debido a lo que se llama hibridación del carbono. Bueno, su número atómico es 6, su número de masa es 12, por lo tanto tiene 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones y una configuración electrónica que es de 1s2, 2s2, 2p2. De tal manera que si yo hago el diagrama energético de este compuesto, o más bien de este elemento, me quedaría 1s con su orbital, un electrón para arriba, un electrón para abajo. 2s con su orbital, un electrón para arriba y un electrón para abajo. De ahí derivo a que voy a tener ahora en el nivel 2p, entonces sería 2p, 2p y 2p. 1, 2, 3 orbitales. Recuerden que la letra P puedes poner 6 electrones, lo cual me indica que tiene 6 orbitales disponibles. Y lo que tengo que poner son 2 electrones. Y vamos a acomodarlos de acuerdo al principio de máxima multiplicidad. Recuerden lo que les dije, igual que la ocasión, primero todos para arriba. Entonces colocaría 1, 2. Y tendríamos el diagrama energético de lo que es el átomo de carbono. Si yo tomo en cuenta este diagrama energético y basando en algo que habíamos visto anteriormente, que era la forma que tenían los orbitales, recuerden, un orbital S tiene forma de esfera, un orbital P tiene forma de cacahuate. Si me baso yo en eso, no podría explicar la tetravalencia del carbono. Es decir, aquí voy a poner la configuración electrónica del hidrógeno con el fin de poder utilizarlo como guía para ver dónde estamos cometiendo un error. 1s. Por lo tanto, su diagrama energético sería 1s con un electrón. Bueno, una vez que llego a eso, a ver si nos cabe aquí, diríamos que el carbono, que es este elemento, tiene diferentes tipos de orbitales. Recuerden lo que les dije alguna vez. La parte interna, es decir, el interior o los niveles energéticos interiores no me interesan mucho. Lo que realmente me va a interesar son los niveles o los subniveles que se encuentran en el último nivel de energía, que son los que van a constituir lo que son los electrones de valencia de los elementos. Una vez que llego a esto, es importante ir definiendo. Los orbitales que me interesan son los que están aquí. Si yo tomo en cuenta el primer orbital, sería una letra S, sería una forma redonda. Pero aquí tendríamos 2 electrones, que son los 2 electrones que tengo aquí. Si me voy al siguiente, tendríamos un orbital P con un electrón. Tendríamos un segundo orbital P con otro electrón y un tercer orbital P, pero ese no tendría electrones. Si yo lo que quiero demostrar es la tetravalencia del carbono, lo que querría demostrar es la existencia de un compuesto llamado metano, CH4. Es decir, un carbono rodeado por 4 hidrógenos. Si yo tomo mi primer hidrógeno y lo coloco aquí, ese primer hidrógeno tiene un orbital redondito y sí podríamos formar un enlace, porque aquí hay una compartición de electrones. Allá entraría un hidrógeno, lo mismo pasaría en este punto. Pero cuando yo llegue a este punto, no hay la formación de ningún enlace, puesto que no hay un electrón con el cual se pueda asociar. O sea, no hay una compartición de electrones, por lo tanto aquí no podría haber enlace. Y obviamente cuando llegue a este punto, tampoco podríamos tener un enlace, porque los orbitales, el orbital S ya está ocupado por 2 electrones, de tal manera que el del hidrógeno no podría estar ahí. Eso me indica que la configuración electrónica normal del carbono no me va a servir para explicar lo que es la tetravalencia. Por lo tanto, tengo que acudir a un fenómeno conocido como hibridación del carbono. Hay 3 diferentes tipos de hibridación. El primer tipo de hibridación sería la hibridación sp3, también conocida como hibridación tetraédrica, que consistiría en lo siguiente. Voy a tomar la configuración del carbono, pero ya no voy a tomar este 1s. Voy a tomar las partes que me interesan, que sería del 2s en adelante. Entonces sería 2s, 2p, 2p y 2p. 1, 2, 3, 4. Un electrón, 2, 1, 2. Tal cual lo tengo acá. Esta configuración electrónica del carbono sería su configuración en estado basal. Cuando yo logro hacer una configuración porque el elemento de carbono está en estado excitado, lo que voy a lograr es lo siguiente. Lo que voy a lograr es la promoción de un electrón.
del subnivel de energía S al orbital vacío que se encuentra en el 2p. Es decir, este electrón pasaría a formar parte de lo que constituye el 2p. De tal manera que lo que voy a tener va a ser la combinación de 4 orbitales. Esa combinación de 4 orbitales no voy a tomar en cuenta el número 2, nada más las letras. Voy a tener una letra S y voy a tener 1, 2, 3 letras P. De tal manera que la hibridación recibe el nombre de hibridación sp3, en donde están combinando 4 orbitales. Y esos 4 orbitales, cada uno de los orbitales es un orbital sp. Y me dio una hibridación sp3, una S y 3p. A esta hibridación se le conoce como hibridación sp3 o hibridación tetraédrica. Ahora, ¿te das cuenta cómo aquí ya hicimos una combinación de orbitales? Es decir, una hibridación de orbitales en donde hay una S y hay 3p. Cada orbital serían 4 orbitales sp, cuya hibridación me muestra que los orbitales tendrán esta forma: la mitad de la p y la mitad del orbital p. Aquí está un orbital híbrido, un orbital sp. Ahora, si voy analizando para el carbono, me doy cuenta que aquí voy a tener un primer orbital. Ese primer orbital híbrido, que es este que tengo aquí, tiene un electrón. Lo colocamos aquí. Un segundo orbital híbrido que tiene un electrón, que sería este. Lo colocamos aquí. Un tercer orbital híbrido que tiene un electrón, que sería este. Ya está colocado. Y por último, un cuarto orbital híbrido que tiene un electrón, que sería el que está aquí. Cada uno de los orbitales sp va a tener un electrón, de tal manera que ahora sí puedo recibir el orbital del hidrógeno para formar un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces y 4 enlaces. Aquí es importante hacer notar que entre orbital y orbital va a haber un ángulo de enlace. El ángulo de enlace de la hibridación sp3 es un ángulo de enlace de 109.5 grados. De aquí a aquí hay 109, de aquí a aquí hay 109 y de aquí a aquí hay 109.5 grados. El ángulo de enlace que va a haber en una hibridación, la longitud de enlace que va a haber en una hibridación sp3 de carbono a carbono es igual a 1.54 Armstrong y la energía de enlace va a ser igual a 83 kilocalorías. ¿Por qué se le conoce como hibridación tetraédrica? Porque la forma en que se acomodan los orbitales sp para formar este compuesto, si lo hiciéramos de manera más sencilla, tendríamos que ponerlo de esta manera. Sería aquí, aquí, aquí y aquí. 109.5, 109.5, 109.5, 109.5. De tal manera que lo que voy a tener ahí, y si hago mi trazo, y si lo hiciera de manera tridimensional, me doy cuenta que están quedándome las caras de un tetraedro, es decir, de tubo de triángulo. Cada una constituye una de las caras del tetraedro regular, y esa es la explicación de por qué a la hibridación sp3 se le conoce también como hibridación tetraédrica. ¿Sí? Si esto lo pasáramos a cosas más comunes, o a fórmulas, como las vamos a utilizar, o como las vas a ver tú el día de tu examen de admisión, pues tendríamos que hacerlo de manera sencilla. Es decir, tendría yo una molécula formada en este momento por... Vamos a ponerle que tuviéramos este número de carbonos. Ya a este le pongo el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3, número 4 y número 5. ¿Sale? Y yo quiero que me digas qué hibridación tiene cada uno de los carbonos. Entonces, cuando yo me refiera al carbono número 1, este carbono número 1 va a tener una hibridación sp3 o tetraédrica. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que está unido a un carbono y a 3 hidrógenos. Es decir, está unido a un carbono y a 3 hidrógenos por medio de 1, 2, 3, 4 enlaces sencillos. A esos enlaces sencillos, en este caso, se les van a llamar enlaces sigma, lo que conocemos como un enlace sencillo. Es decir, este carbono número 1 tiene una hibridación sp3 y consta de 4 enlaces sigma. Si me voy al carbono número 2, me doy cuenta de lo siguiente. El carbono número 2 tiene una hibridación sp3. ¿Por qué? Porque el carbono número 2 está unido con este carbono, está unido con este carbono y tiene 2 hidrógenos. 1, 2, formando 1, 2, 3, 4 enlaces sencillos o bien 4 enlaces sigma.
Si nos vamos al carbono número 3, me doy cuenta que el carbono número 3 tiene una hibridación sp3 con 4 enlaces sigma. ¿Sale? Este carbono número 4 tiene la unión con un siguiente carbono que es el 5, pero formando un doble enlace. En la parte de arriba está unido con un carbono y aquí está unido con un hidrógeno. De tal manera que va a tener 1, 2, 3 enlaces sencillos conocidos como enlace sigma y va a tener un enlace pi, lo cual quiere decir que el carbono número 4 y el carbono número 5 no tienen hibridación de tipo sp3, simplemente van a tener otro tipo de hibridación que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, para poder ver este tipo de hibridación, tendríamos que explicarla con el siguiente compuesto, que sería el eteno. El eteno es un compuesto formado por CH2, doble ligadura, CH2. O bien C, doble ligadura C, y los dos hidrógenos de esta manera, que nos da la imagen que teníamos en este punto de aquí. Bueno, cuando tengo este tipo de hibridación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que mi diagrama energético quedaría de la siguiente manera: 2S, 2P, 2P y 2P. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Cuando yo voy a hibridar para formar los orbitales híbridos sp, únicamente voy a tomar en cuenta los elementos que están en la llave. Es decir, tengo una letra S y ahora tengo dos letras P, para tener una hibridación sp2, a la cual se le conoce también como hibridación trigonal. Y es importante hacer notar en esta hibridación que a final de cuentas me queda un orbital puro, porque este orbital P no fue hibridado, es decir, el orbital puro conserva su estructura, que ya alguna vez comentábamos que era en forma de cacahuate. Si yo hago la estructura de este orbital, o más bien de esta molécula, voy a tener que hacerla de esta manera. Voy a poner mi primer carbono. Ese primer carbono tiene tres orbitales híbridos sp. 1, 2 y 3. Estoy hablando de este carbono. Voy a poner mi segundo carbono. Vamos a cambiar el marcador para que noten que es otro carbono. 1, 2 y 3. Estos de aquí vamos a ponerlos de esta manera para que sea un poquito más claro. 1, 2. Hacemos lo mismo con estos. 1, 2. ¿Sale? Estoy hablando de que ya tengo 1, 2, 3 orbitales híbridos de forma sp, y cada orbital híbrido tiene un electrón. Un electrón, un electrón, un electrón. Un electrón, un electrón y un electrón. Aquí es importante hacer notar que cada carbono le va a quedar un orbital puro, un p puro, de tal manera que el orbital p puro lo voy a dibujar aquí y voy a poner su electrón. Aquí está su electrón. El orbital, o el otro carbono, le pongo su orbital p puro y pongo su electrón. ¿Sale? De tal manera que lo que voy a hacer aquí es formar las uniones. Voy a formar primero este carbono, el cual tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, en esta primera parte y en esta primera parte entran los dos hidrógenos formando un enlace sigma y un enlace sigma, que son enlaces sencillos, como te puedes dar cuenta. Estos orbitales que aparecen aquí, que son orbitales sp, se van a enlazar de tal manera que va a llegar aquí y van a compartir un par de electrones, formando un tercer enlace sigma. Ese tercer enlace sigma podríamos considerar que es la primera parte del doble enlace. Ahora, del otro lado, hablando del segundo carbono, pues tendríamos que hacer lo mismo. Ahí está el hidrógeno y ahí está el segundo hidrógeno. ¿Sale? De tal manera que ahora lo que me queda unir son los orbitales p, y va a haber una, ¿cómo puedo decir? Superposición de orbitales de manera lateral. No está tan fácil ejemplificarlo, entonces date cuenta cómo por la parte de arriba se unen estos lóbulos y aquí hay un electrón, pero obviamente por la parte de abajo estos lóbulos deben quedar también unidos y ahí está el electrón. Da la apariencia de que son tres enlaces, pero date cuenta cómo entre estos dos que están aquí solamente comparten un par de electrones. Por lo tanto, este se consideraría que es el segundo enlace y este recibe el nombre de enlace pi. Lo cual quiere decir que un átomo con hibridación, un átomo de carbono con hibridación sp2
tiene la característica de poder formar tres enlaces sigma y un enlace pi. 1, 2, 3 enlaces sigma y un enlace pi. Esto me da pauta para saber y para poder reconocer en una molécula los diferentes enlaces. Por ejemplo, CH3, CH2, CH2, CH, vamos a ponerle aquí, doble ligadura, CH, CH2, C, 1, 2, 3, CH. Y puedo numerarlos, por ejemplo, otra vez, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 y carbono 8. Y la pregunta para mi primer carbono sería, el carbono 1 tiene una hibridación sp3, porque simplemente tiene una ligadura sencilla y está unido con 3 carbonos. La imagen que vería sería esta. Aquí está el carbono, 1, 2 y los 3 hidrógenos que me están pidiendo. El segundo, ya voy a hacer un poquito más rápido. En el segundo me doy cuenta que es enlace sencillo y enlace sencillo, hibridación sp3. El tercero, enlace sencillo, hibridación sp3. El cuarto, enlace sencillo, enlace doble. En este momento me doy cuenta que el cuarto tiene una hibridación sp2, que es la que está en cuestión. El carbono número 5. En el carbono número 5 hago el mismo análisis, enlace sencillo, pero aquí tengo enlace doble, por lo tanto su hibridación es sp2. Si nos vamos al 7 y al 8, son diferente tipo de hibridación, porque ahora lo que vamos a tener aquí es un triple enlace, que es la hibridación que voy a explicar a continuación. Cuando yo hablo de una hibridación sp3, sé que va a haber 4 enlaces sigma. 4 enlaces sigma, 4 enlaces sigma, pero cuando hablo de una hibridación sp2, sé que va a haber 3 enlaces sigma, 1, 2, 3 y un enlace pi, que es el que formó el doble enlace. Lo mismo pasaría aquí, tengo 3 sigma y tengo un pi. Bueno, en el caso de la hibridación, el último tipo de hibridación, que sería la hibridación sp, si te das cuenta tengo otra vez mi configuración electrónica, no estoy poniendo esto, 2s, 2p, 2p y 2p. Y hago la misma promoción, otra vez está excitado un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. Pero en ese momento la parte importante es que tú te des cuenta que la hibridación se va a formar de esta manera y que solamente estoy considerando una letra S y una letra P. La hibridación se llama hibridación SP. Esta hibridación SP también se puede llamar hibridación lineal. En esta hibridación lineal lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a poder formar un compuesto con triple enlace, es decir, vamos a poner, por ejemplo, el etino. El etino es un compuesto formado de la siguiente manera, y te das cuenta que entre carbono y carbono va a haber un triple enlace. Si yo lo desarrollo, es complicado acá hacer la figura, porque si yo lo desarrollo tendría que poner el primer carbono y el segundo carbono. Ahí están los dos. Al primer carbono le tengo que poner 2 orbitales híbridos sp. Entonces sería 1, 2, con su electrón y con su electrón, que serían estos dos. 2, para el segundo carbono hago lo mismo. 1, 2. Cada uno de los carbonos tiene un hidrógeno. Aquí está el hidrógeno. Entonces lo voy a unir aquí para formar el primer enlace, que sería un enlace de tipo sigma. Voy a unir estos lóbulos. Aquí están compartiendo el par de electrones, de tal manera que se forma un enlace sigma. Aquí uno al otro hidrógeno. Enlace sigma. Pero ahora me doy cuenta que el número de orbitales puros que quedan son 2p. De tal manera que voy a poner el primero, lo ponemos aquí, 1, 2. Ay, Dios. Y aquí. Aquí hay un electrón. Y aquí hay un electrón. Y viene la superposición lateral que hice yo hace rato. Es decir, tomo el primero. Aquí hay un electrón. Y aquí está el otro electrón. Comparten un par. Ese sería el doble enlace. Es decir, esta primera parte que es un enlace sigma sería este de aquí. Este que es un enlace pi
que entre los dos forman uno, sería este el segundo enlace. Pero ahora me falta colocar un orbital p por cada uno de ellos. Entonces coloco el orbital p. Aquí es donde se me hace complicado, porque tendría que colocar el orbital p indicando que va por detrás y por delante, de esta manera. Tendría que indicar que va por detrás y va por delante. Aquí hay un electrón y aquí habría la compartición de electrones. Aquí se me hace complicado, pero aquí estaré compartiendo un par de electrones, formando un segundo enlace pi, que sería este de aquí. La hibridación es una hibridación lineal. El ángulo de enlace que hay de carbono a carbono es de 180 grados. Ahorita les voy a poner una tabla en donde les va a ir indicando los ángulos de enlace y las medidas diferentes en cuanto a energía y en cuanto a las distancias de cada uno de los enlaces carbono-carbono. El ejemplo que podríamos poner aquí sería el siguiente. Voy a poner una molécula pequeñita para que sea rápido. CH3, CH2, CH, CH, C, 1, 2, 3, CH. ¿Sale? Y lo que tú vas a irte fijando es simplemente en las ligaduras que tiene cada uno de los carbonos. Si yo hablo de mi carbono número 1, mi carbono número 1 solamente tiene ligadura sencilla. Eso me indica que tengo una hibridación sp3 con 4 enlaces sigma. Si yo hablo de mi carbono número 2, reviso a los lados, sencillo y sencillo. El carbono número 2 tiene una hibridación sp3 con 4 enlaces sigma, porque los 4 enlaces son sencillos. Mi carbono número 3, aquí viene el cambio. En mi carbono número 3 yo me doy cuenta que aquí es sencillo, pero aquí es doble. Eso quiere decir que tengo una hibridación sp2 con 3 enlaces sigma y un enlace pi, que es el que forma el doble enlace. Si me voy a mi carbono número 4, pues me doy cuenta de lo mismo. Aquí tengo un doble enlace y aquí tengo un enlace sencillo, sp2, con 3 enlaces sigma y un enlace pi. Si me voy a mi carbono número 5, me doy cuenta que aquí hay sencillo, pero aquí hay triple enlace, lo cual quiere decir que mi carbono número 5 tiene una hibridación sp, con 2 enlaces sigma y con 2 enlaces pi. Y el último de ellos, en el último de ellos, el carbono número 6, aquí está el triple enlace, tiene una hibridación sp con 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Y es la forma en que tú te puedes dar cuenta sin hacer todo el esquema, que es complicado hacerlo en dimensiones en un pizarrón, cómo puedes darte cuenta de la hibridación de cada uno de los carbonos. Ahí tienes los 3 tipos de hibridación. En un momento te pongo el cuadro en el cual hago el resumen para que sepas cómo vas a manejar tus datos. Bueno, en la última parte que nos toca sobre hibridación del carbono tenemos nuestro cuadro resumen, que es un cuadro muy rápido. En este cuadro les estoy indicando el tipo de hibridación sp3, sp2 y sp. Cuando les indico también el carbono, un carbono con hibridación sp3, ¿a cuántos átomos está unido? Por ejemplo, si sp3 está unido a 4 átomos, sp2 está unido a 3 átomos y sp está unido a 2 átomos. Por ejemplo, si es sp3, quedamos que está unido a 4. Hibridación sp3, 1, 2, 3, 4 átomos. Si es sp2, está unido a 3 átomos. Aquí tengo 1, 2 y 3. Si es sp, va a estar unido a 2 átomos. Aquí está un hidrógeno y aquí está un carbono. Únicamente la unión con 2. La geometría, que es algo que nos cuesta trabajo para poder entender por qué los nombres que les dan. Si el carbono tiene una hibridación sp3, tiene una hibridación tetraédrica. Entonces yo les decía hace rato que tratáramos de pintar aquí una figura tridimensional con sus vértices y que nos quedaba un buen de triángulo, es decir, un tetraedro regular, y de ahí el nombre de la hibridación del carbono. En el segundo caso es una hibridación de tipo trigonal. El ángulo de enlace, el ángulo de enlace del primero es de 109.5 grados. El ángulo de enlace en el segundo es de 120 grados, es decir, de aquí a aquí va a haber 120 grados. Pero si me fijo en la figura cuando la hago, que me queda parte como si fuera una pirámide trigonal. Por eso el nombre de la hibridación sp2 o trigonal. Ángulo de enlace, 120 grados. Y en el último caso, que es el caso más complicado para explicar por la geometría que tiene, pues aquí nada más puedo explicar que el ángulo de enlace entre carbono y carbono tiene un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, la geometría o la hibridación sp es de forma lineal. Ángulo de enlace 180 grados. Aquí les pongo los tipos de enlace que se forman.
Si es hibridación sp3, son 4 enlaces sigma. 1, 2, 3, 4. Si es hibridación sp2, son 3 sigma y un pi. 1, 2, 3 sigma y un pi. Si es hibridación sp, son 2 sigma y 2 pi. 1, 2 sigma y obviamente 2 pi. El que les decía que va por arriba, por abajo y adelante y atrás. Cosa que vamos a entender bien cuando regresemos en la práctica de laboratorio, en donde tenemos las figuras tridimensionales, en donde ustedes podrán notar cómo realmente se realiza el enlace. La longitud del enlace carbono-carbono, hibridación sp3, 1.54 Armstrong, sp2, 1.34 Armstrong y sp, 1.20 Armstrong. Y la energía del enlace entre carbono y carbono, me doy cuenta que en un enlace sencillo de carbono-carbono es 83 kilocalorías, en un enlace doble es 146 kilocalorías y en un enlace triple 200 kilocalorías, lo cual quiere decir que es mucho más difícil romper este tipo de enlace que romper los enlaces de este tipo. ¿Por qué? Porque la energía que vas a ocupar va a ser mucho mayor para poderlo romper. Bueno, con esto queda concluido lo que es la hibridación del carbono. El tema que sigue son los tipos de fórmula.